Desde hace muchos siglos, el Mediterráneo ha sido cuna de grandes culturas. Nacieron, se desarrollaron y perecieron, o para hablar con propiedad, dieron lugar a nuevas culturas. Fueron asimiladas por algunas que llegaron, ya sea pacíficamente o por medio de la guerra. Una de ellas se desarrolló en lo que hoy en día es España, específicamente en las zonas de Cataluña, Valencia, incluso de las Baleares, en los siglos V y IV antes de Jesucristo. A esta cultura se le llama cultura ibérica. Es necesario decir que no se sabe mucho sobre ellos. Se sabe que vivían en pequeños conglomerados, generalmente rodeados por una muralla que los protegían de eventuales enemigos. Sus reyes se hacían proteger por soldados. Sabían trabajar bien la tierra y eran muy buenos orfebres. También trabajaban el hierro con el que hacían las armas con las que se defendían. También tenían un muy buen logrado dominio de la cerámica y adornaban sus vasijas con hermosos y elaborados dibujos. Por otra parte, tenían muy buena mano con la orfebrería, fabricando hermosas joyas. Sabían fabricar tejidos. Como en muchas otras culturas antiguas, las mujeres desempeñaban un importante papel dentro de la sociedad. Eran importantes en la medida en que representaban la fertilidad. De ahí que en unas culturas antiguas mediterráneas como es esta, hubiera tantas diosas mujeres, casi siempre relacionadas con la tierra, la fertilidad y la procreación. Esta cultura ibérica dio paso a otras que se vinieron a establecer en estas tierras españolas desde el Líbano y más tarde desde el Cartago. También le siguieron romanos, visigodos, árabes. Los iberos eran una cultura relativamente bien constituida para su época. Prueba de ello es que también tenían alfabeto, aunque hasta el día de hoy no se ha podido entender lo que escribían. Un exponente mayor de la escultura ibérica es la muy famosa Dama de Elche, conocida hasta la saciedad por reproducciones y dibujos. Lleva ese nombre porque fue descubierta en un terreno de labranza a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Elche, en Valencia. Pero algo debe quedar claro. Si bien la Dama de Elche es tan famosa por el buen trabajo del escultor que nos muestra perfectamente el rostro de una hermosa mujer, seria, bien vestida y profusamente alhajada, la Dama de Elche no es el único exponente de este tipo de esculturas entre los ibéricos. También existen otras damas, entre ellas la Dama de la Baza y la Dama del Cerro de los Santos. El descubrimiento de la Dama de Elche fue fortuito. El 4 de agosto de 1897, en la loma de la Alcudia, un joven jornalero llamado Manuel Campeño, Manolico, como le decían en el pueblo, a la hora del descanso comenzó a dar golpes de pico cerca del lugar donde trabajaban la tierra, y allí descubrió el rostro de esa hermosa mujer. Pronto llegó al lugar el dueño del terreno, el doctor Manuel Campeño, que se la llevó a su casa. La escultura había sido enterrada como para protegerla de alguien o de algo. Fue bien rodeada por arena de mar, lo que hizo que durante más de 2000 años se mantuviera en un entorno húmedo. Al sacarla del sitio de su enterramiento, aún llevaba vestigios de las pinturas que alguna vez le adornaban. En los ojos llevaba pasta de vidrio para darle mayor realidad al personaje. El doctor Capello, a petición de los habitantes de Elche, la colocó en el balcón de su casa para que pudiera ser admirada por todos. Nunca sabremos si fue una reina, una sacerdotisa o una diosa del panteón ibérico, del que tampoco apenas nada conocemos.
La dama de Elche era ricamente ataviada con grandes collares, varias capas de tejidos y alrededor de las orejas encontramos unos rodetes o moños que más tarde fueron inspiración para el peinado de la princesa Leia en la película Star Wars. Uno de los collares incluso lleva amuletos para la protección de esta dama. Tampoco nada podemos saber del autor ni con qué intención fue esculpida. En un comienzo, después de su descubrimiento en 1897, se le llamó la Dama Mora, creyendo que era un trabajo de los almorávides que antaño vivieron en estas tierras del sur de España. En la espalda de la escultura encontramos un gran orificio. Mucho se especuló sobre el uso de este gran orificio. Se pensaba incluso que era un lugar para guardar joyas o para colgarla de la pared. Lo cierto es que las otras damas también presentan este orificio en la espalda. Al respecto ya la ciencia habló después de estudios de pequeños restos encontrados en estos edificios. Decididamente eran urnas para recibir las cenizas de seres humanos después de su cremación. La cantidad de fósforo, estroncio y calcio corresponden exactamente a las proporciones de las cenizas de cremaciones de cuerpos humanos. Pues bien, después de su descubrimiento en Elche, al Museo del Louvre llegó la noticia del descubrimiento y un emisario fue enviado a negociar su compra. Inicialmente se le propusieron 1.000 francos franceses de la época al doctor Manuel Campello. Después de duras discusiones, el emisario del Louvre le compró por 4.000 francos franceses. Salió de España por el puerto de Alicante, llegando a tierra francesa por el puerto de Marsella y de ahí a París al célebre museo de la capital francesa. Se colocó en un armario de cristal y se expuso en las salas orientales porque aún se consideraba que era una obra de las lejanas tierras de Asiria y Babilonia. No pocas fueron las gestiones que hicieron los españoles para recuperar su importante obra. El malestar entre los antropólogos españoles por aquella venta era grande. Todas las reclamaciones cesaron primero con la Guerra Civil Española y después con la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Museo del Louvre fue evacuado, a la Dama de Elche se le envió a la ciudad de Montauban con la intención de protegerla de eventuales bombardeos, como al resto de las obras del Louvre, que fueron llevadas a diferentes sitios para su protección. Una vez en el poder, el mariscal Pétain, como presidente de la autodenominada Francia Libre, continuarán las conversaciones, esta vez con el general Francisco Franco, ya en el poder en España. Francia compraba la no participación de España en la Segunda Guerra Mundial con la entrega de la Dama de Elche, junto con otras joyas del arte español como la Inmaculada de los Venerables de Murillo, las coronas visigodas del Tesoro de Guarrazar y el archivo de Simancas. De esta forma se quería que España se mantuviera neutral en la guerra. En contrapartida, España entregó a Francia un cuadro del Greco, otro cuadro de Velázquez y un tercero de Goya. Todo esto lo utilizó Franco para enardecer el exacerbado sentimiento nacionalista que prospera en este tipo de regímenes populistas como el que instauró el caudillo en España. La Dama de Elche estuvo en el Museo del Prado hasta que fue trasladada a su sitio definitivo de exposición en el Museo Nacional de Antropología de España, que se puede visitar en la calle Alfonso XII de Madrid. No ha faltado entendidos, como es el caso de un antropólogo de los Estados Unidos que hacia el año 1990 argumentaba que la Dama de Elche es una obra moderna debido a su muy logrado trabajo. Sin embargo, un análisis de policromía sobre los restos de pintura que aún quedan demostraron la autenticidad de la obra y los estudios de carbono 14 demostraron igualmente que era una obra de los siglos IV o V de antes de Cristo. Otras de las damas de cultura ibérica están representadas de cuerpo entero, por lo que algunos entendidos se preguntan si la escultura que conocemos hoy es parte de una escultura mayor o que se perdió cuando la o las personas que la escondieron para protegerla solo pudieron ocuparse del busto. En todo caso, la escultura, como la conocemos en la actualidad, tiene las siguientes dimensiones: 56 centímetros de alto, 45 centímetros de ancho
y 37 de profundidad. A pesar de los 2400 años que nos separan del momento en que el artista reflejó a esta mujer, reina, sacerdotisa, diosa o lo que haya sido, ella está ahí mirándonos con ese subyugante y serio rostro, recordándonos que en esta vida estamos de paso, que ya hubo algunos que estuvieron antes de nosotros y que forzosamente habrá otros que nos seguirán. Es así como termino mi emisión del día de hoy. Les doy las gracias. Por favor, regálenme un like. Esto me ayuda mucho en la distribución. Por favor, también pueden ver aquí que les dejo a continuación 2 otros podcasts que de alguna forma están relacionados con este que les he presentado hoy. Mientras tanto, y como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.